Éxodo capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir o lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y las esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido, con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. He aquí que mañana, a estas horas, yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo ir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió a toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salió Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos,
y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endureció su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Hasta el versículo 35 leímos todo el capítulo 9 de Éxodo. Es interesante, ¿no? Uno quisiera seguir leyendo. Ustedes lo pueden seguir haciendo. Pueden hacer trampa. En ese caso sí pueden hacer trampa. Se pueden adelantar. No hay problema. Antes háganlo. Ahorita no. Cuando termine el en vivo, sigan. Hay tiempo para oír. Hay tiempo para callar. Entonces sí, hay tiempo en el cual estábamos leyendo. Uno quiere seguir. ¿Qué pasa con las personas cuando viven conforme a lo que quieren hacer? Ya lo hablamos cuando hablamos de la generación de la época de los hippies. ¿Cómo surgió? Porque este Benjamin Spock sacó su teoría súper revolucionaria de cómo criar a los bebés. ¿Y cuál era la teoría de él? Que el bebé, cada que pide algo, hay que darle. Eso generó una generación de personas que vivían conforme a lo que querían. Cuando una persona vive así, conforme a lo que quiere, inevitablemente va al fracaso. En esa época toda una generación fue a las drogas, a la marihuana, el LSD, y al vivir una época supuestamente de paz y amor, pero realmente era lujuria desenfrenada. Las enfermedades sexuales, aparecieron enfermedades sexuales que no existían. En ese momento se multiplicaron porque el ser humano se desenfrenó totalmente. Ese es el resultado de vivir conforme al punto de vista de uno. Yo quiero, yo deseo. Entonces de pronto de Tica leímos, como estuvo tan interesante, habrán personas que en ese momento querrán seguir leyendo y tienen el celular activado y parece que estuvieran presentes, pero siguen leyendo porque les interesó mucho. Hay que hacer todo decentemente y con orden. Sí, ¿quieren leer? Sí, lean. Y no solamente el 10, el 11, el 12, el 13, léanlo todo Éxodo. Y si quieren seguir, continúen con Levítico, continúen. Pero hay un orden, ¿no? Bueno, aquí miramos en el caso de Faraón, el corazón que tenía Faraón. ¿Qué corazón tenía Faraón? Ya en este caso Moisés, no sé si ustedes se dieron cuenta de algo. En este caso Moisés, a pesar de que Faraón habló palabras que parecían tan sinceras, se veía un arrepentimiento. En Faraón. Lo leímos acá. Dice el versículo 27, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Cuando uno lee esto, uno piensa, wow, llegó el verdadero arrepentimiento al corazón de Faraón. Así podría pensar uno. Pero cuando uno mira, ¿qué le contestó Moisés? Dice el 29, y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Des en cuenta hasta qué nivel había llegado el corazón de Moisés. A pesar de que Moisés oyó a Faraón diciendo, he pecado contra Jehová. Yo soy impío y todo mi pueblo también son impíos. Cuando uno oye a Faraón expresarse así, uno dice, wow, llegó el arrepentimiento. Wow, por fin él está abrazando la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero cuando uno mira lo que dice Moisés, a pesar de haber escuchado esas palabras de Faraón, le dijo, yo sé que eso que estás diciendo es de labios. Eso es de labios. Como las personas cuando les preguntamos, ¿usted es pecador? Les digo, claro, todos somos pecadores. Pero las personas saben en su corazón cómo se consideran. Yo soy pecador, pero no tanto. Y se empieza a comparar. La religión comparativa. Se empieza a comparar con los que están en la cárcel, los que han robado, los que han adulterado, los que han asesinado, los que han violado. Se empieza a comparar con personas así para decir, sí, es que todos somos pecadores, pero yo no soy como si Dios mirara grados de pecados, como si Dios mirara, trate usted de quedarse así, juiciosito, no ofenda a nadie. Si alguien entra, salúdelo así. Hola, ¿cómo estás? Sí, ay, mucho gusto. Ay, bendecido en victoria. La gente piensa que eso es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros nos mostremos hipócritas, porque he conocido personas así. Una vez me pasó aquí en este país en el que me encuentro en este momento,
que precisamente llegué a una recepción y había una señorita. Y la señorita era, o sea, a ella le parece que la obligaron a reír con toda la gente. Entonces ella, mucho gusto, ¿cómo está? Bienvenido, ¿en qué le podemos servir? Y yo le conté, pues a mí me dio risa ver esa expresión, me dio alegría. Entonces yo, bueno, tan amable que se ven. Y le dije a la señorita lo que necesitaba, es que tuve este problema y el internet empezó a fallar. Y la señorita sí, lo voy a comunicar con yo no sé qué área. Yo le dije, no, espera, es que yo ya hablé con esa área. Y de allá me dijeron que viniera personalmente. Ella, o sea, parecía un robot. Sí, sí, lo voy a comunicar con... Y volví a repetir. Entonces, no, pero no me entiende. Es que esa área, ya ahí yo hablé, duré 15 minutos, me dijeron que viniera acá personalmente para solucionar el problema. Y la señorita estaba enfadándose por dentro, porque ella quería como que yo me quitara, porque había más personas en la fila. Y entonces ella, por favor, señor, ¿se retira? Así. Pero mire, hasta así, por favor, señor, ¿se retira? Por dentro ella quería pegarme, sí, pero por fuera cómo se mostraba, por favor, señor, sería tan amable de... se quita. El ser humano por fuera se muestra de una manera y piensa, eso es amor. El amor que es, hola, bendecido en victoria, campeón, tú eres la niña de los ojos de Dios. La gente piensa que eso es amor. En 1 Corintios, capítulo 13, del versículo 1 al 8, más exactamente del 1 al 3, aparecen ¿qué no es el amor? No es el amor, lo que nosotros pensamos que es el amor. Cuando en Isaías 58 habla del ayuno, primero que todo dice ¿qué no es el ayuno? ¿Sabe qué es lo que Dios dice que no es el ayuno? Lo que las iglesias hacen como ayuno. Lo que en las iglesias enseñan del ayuno. Eso es lo que cuando usted lee en Isaías 58, lo primero que Dios dice, ese no es el ayuno que yo elegí, así dice. Pero el ser humano, ¿qué ayuno hace? Exactamente el que Dios dijo, ese no es el ayuno que yo escogí. Ahora, la gente que piensa que es el amor, preciso lo que cuando lee 1 Corintios 13, del versículo 1 al 3, lo que dice la Biblia, eso no es amor. Eso no es, ahí aclara qué cosa no es amor, lo que nosotros pensamos que es amor. Y cuando leemos del versículo 4 al 8, aparecen 16 características que se deben cumplir para que se llame amor. ¿Y sabe quién puede cumplir esas 10 características? Únicamente nuestro Señor Jesucristo. Nadie más las puede cumplir. Si falta una sola de esas características, no se puede llamar amor. El amor todo lo soporta, todo lo espera. ¿Sí? El amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Cuando miramos personas que se han jurado amor, fueron novios en el colegio y se hacían cartas y al final de la carta salía la frase que todo el mundo espera ver, te amo, al final. Y el nombre de la persona que le hizo esa carta tan hermosa. Y uno le colocaba cinta. Y la guardaba en el bolsillo, porque uno la abría, la leía, de tanto que la abría y la ya se estaba rompiendo, entonces le colocaba uno cinta, o con tac, un papel transparente para que durara y poderla uno leer y leer y leer. Pero sí sabe qué pasa con esa persona que le hizo esas cartas tan hermosas, cartas hermosas. En el momento que hubo una discusión, esa persona pensó, yo voy a, no sé, ese empresario allá en la empresa donde yo trabajo, que me está como echando piropos así, le voy a atender. Cuando él me eche piropos le voy a decir, pues si quieres salimos. ¿Sí? Solo porque hubo una discusión. ¿Sí? Solo porque hubo una discusión. Y al final resulta diciendo hasta vulgaridades a esa persona que en algún momento le dijo, te amo, te amo. Entonces cuando uno considera el amor humano, ¿qué dice la Biblia? El verdadero amor nunca deja de ser. Esa es la 16ª característica. Son 16 características. La 16ª dice, el amor nunca deja de ser. ¿Saben por qué lo puede cumplir nuestro Señor Jesucristo y nadie más? Porque el amor, el verdadero amor, lo que nunca deja de ser es lo que se hace en el cielo. Lo que hacemos nosotros depende. Parece que es amor si en ese momento como que hay algo recíproco. Yo te doy y tú me das algo a cambio. Entonces en ese momento parece que hay amor. Pero cuando lo que se da a cambio es ira, enojo, furia, odio, la persona inevitablemente va a poder seguir amando a esa persona que le da odio. Ya no puede. Hasta cierto punto puede que sí, hasta cierto punto puede que se aguante. Pero llega un punto, todo el mundo tiene como su detonante. Si le llegan a cierto punto de insultándolo, agrediéndolo, vengándose, supuestamente vengándose porque se sintió agredida a esa persona, entonces como se siente agredida, entonces toma acciones que le traten de causar dolor a la otra persona. Cuando uno ve, ¿eso es el amor? Ah, no, es que hace 4 o 5 años sí me hizo una carta que decía te amo. Pero ese es el amor del hombre. O sea, el ser humano realmente no ama.
O sea, cuando leemos la Biblia, no ama, no ama. Cree que sí ama, pero no. Todo lo que el ser humano hace es pasajero. Tiene pasado, presente y futuro. Por eso cuando las personas se van a divorciar, ¿qué pasa en el estrado? Cuando llegan a divorciarse delante del juzgado. ¿Qué le dice el juez? ¿Ustedes están seguros? ¿Ya van a firmar? Sí, yo quiero separar de ese tal por... Hasta delante de él lo ofende. Pero si uno mira el video cuando recién se casaron, cómo se miraban, las miradas que tenían el uno al otro, cómo se miraban. Y ella estaba vestida de blanco y él vestido de smoking y las palabras que se decían. Todo, ¿qué era? Efímero. Todo lo que el hombre hace en este plano humano es efímero, es como la niebla, y lo dice la Biblia. Pero lo que se hace en el cielo es eterno, porque el cielo no tiene el pasado, presente y futuro. Ya eso lo hemos visto en detalle. Como el cielo no es igual que nuestro espacio en el que nos encontramos, por eso la salvación que hizo nuestro Señor Jesucristo es una vez y para siempre. ¿A nosotros nos queda fácil entender y aceptar eso? No. ¿Por qué nos queda difícil? Porque nosotros estamos acostumbrados por nuestra experiencia a que todo tiene pasado, presente y futuro. Entonces nosotros no podemos decir, Jesús quitó los pecados míos hasta el momento en que yo deje este cuerpo. Espere, pero faltan 30, 40, 20, 10, 5 años para que esa persona deje este cuerpo, para que esa persona vuelva otra vez el cuerpo al polvo, porque del polvo fue tomado. Faltan todavía 10, 15, 5, 20 años. En esos 20 años, ¿también Jesús se llevó el pecado? Yo no lo puedo aceptar, no lo puedo entender. Yo puedo entender, lógicamente, algo que yo puedo aceptar si Jesús llevó el pecado hasta ahora, hasta este momento en el cual usted me está explicando el Evangelio. Ahí yo puedo entender el Evangelio. Pero si usted me habla que inclusive, digamos que yo vaya a morir en el año 2045, un ejemplo. Si yo voy a morir en el año 2045, los pecados que yo cometí en el 2040, es que ni siquiera ha llegado. O sea, me parece absurdo. No puedo ni siquiera imaginarme que Jesús va a llevar los pecados que yo inclusive... O sea, va a llevar. No, Él ya llevó. Pero ¿cómo me dice usted que Jesús llevó los pecados que yo cometí hasta el 2045 si no ha llegado el 2045? Es que Jesús está en el mundo eterno. Allá no existe pasado, presente y futuro. Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Todo lo que se hace allá es perpetuo, es eterno. Por eso, cuando una persona va a la condenación eternamente. Y cuando una persona recibe la salvación, es eternamente. Quien no conoce eso y trata de usar su lógica, por eso se expresa de esta manera. No, la salvación la debemos guardar, debemos esforzarnos. Si usted obtuvo la salvación por medio de su esfuerzo, es entendible que tiene que esforzarse para seguirla guardando. Pero si usted obtuvo la salvación por medio de la gracia, quiere decir que no hay nada que usted pueda hacer para perderla. Y si yo mato, porque usted piensa que pecado es eso. Usted piensa que eso es lo que separa a usted de Dios. Pero cuando miramos la Biblia, lo que separa a usted de Dios es que usted no crea la palabra. Sí, la gente no va al infierno porque exista el pecado, porque ya Jesús vino a quitar el pecado del mundo. Entonces la gente, ¿por qué va al infierno? Porque la gente cree que es pecadora, aunque aquí, en varias partes, aquí en la Biblia, en varias partes de la Biblia, dice que Jesús ya quitó el pecado del mundo. Está profetizado que Él a eso venía. En Zacarías 3:9 dice que Dios iba a quitar el pecado de la tierra en un día. Pero las personas cuando leen esos versículos los tratan de encajar en su lógica humana. No, yo no lo puedo aceptar, no puede ser, no lo puedo creer. O sea que usted no es pecador, me dice, o sea que usted no es pecador. Yo le digo a la persona, cuando me hacen preguntas así, yo les digo, dígame usted bíblicamente qué es el pecado. No, pues el pecado es, yo le digo, no, yo no le digo que me hable lo que usted piensa del pecado, le digo que con la Biblia me muestre qué es el pecado. La persona se queda callada, porque la persona que habla de pecado, lo que le parece, lo que entiende, lo que su vista aprueba, lo que puede constatar con sus manos. El ser humano, nosotros, como dice la Biblia, somos peores que las bestias. Así dice la Biblia, ¿no? No sé si sabían eso en el Salmo 73. El hombre es peor que una bestia. Creo que es el versículo 22 más exactamente.
Por ahí más o menos dice, el hombre así es peor que una bestia. No se da cuenta. Parece que la vida fuera ¿para qué? Levantarse temprano, trabajar, llegar a la casa cansado, comer, de pronto ver algún programa y quedarse dormido viendo televisión y al día siguiente madrugar para ir a trabajar. ¿Y qué hace con todo ese dinero? Ahorra, se aprieta, se abstiene de comer, se abstiene de disfrutar, se abstiene de viajar, se abstiene de conocer países. Tiene el dinero ahorrado en el banco para poder ir a Egipto, para poder ir a Israel, para poder ir a China, a Japón, ¿sí? Tiene el dinero, pero está ahorrando. Tal vez le faltan 3, 4, 5 años más. Ahorra y ya se puede comprar un cubo de ladrillos de 6 metros por 6 metros y 3 niveles. Le llaman casa y la gente se siente feliz. Ese día se siente feliz porque ya después de 30 años, ya con canas, la persona con canas, ya después de 30 años de estar trabajando, por fin tengo lo que tanto quería. Y resulta que al día siguiente le da un ataque cardíaco. ¿Para qué vivió toda su vida? ¿Para eso? Realmente eso es... Y ahora, pensemos un poquito más profundamente. ¿Qué se puede llevar de eso? ¿Para eso vivió? Esa es la finalidad del ser humano. Por eso dice la Biblia que somos peores que las bestias. Una bestia no desperdicia su vida. Una bestia por lo menos es útil. Pero la Biblia dice que todo ser humano, dice así, todos a una se hicieron inútiles. Así dice la palabra. Todos a una. Hoy leímos, no sé si se acuerdan, en el versículo 16. Había algo especial en el... Ahorita leímos lo del faraón, ¿no? Leímos cómo el faraón, Moisés entendió el corazón de faraón y creyó a Dios. Ahí podemos ver Moisés creyendo a Dios. Si Dios dijo que aún faraón iba a seguir endureciendo su corazón, el faraón iba a seguir endureciendo su corazón, significa que así iba a ser. Aunque el faraón estaba diciendo otras cosas, no, yo no. Pero ¿qué podemos ver? Moisés ya le creía a Dios. A pesar de que oía a faraón diciendo cosas tan hermosas, he pecado contra Dios, mi pueblo y yo somos impíos. Pero Moisés, escuchándolo, le decía, tú aún no crees, tú aún vas a seguir endurecido. No es que lo estuviera maldiciendo, no. Lo que pasa es que Moisés había creído a la voz de Dios. Eso es importante. Ahora miremos el versículo, rápidamente el versículo 16. Miremos qué dice el versículo 16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Quién fue el que puso a Faraón en el lugar en el que se encuentra? ¿Quién fue el que puso a Faraón como Faraón? ¿Él se puso solo? ¿Él por méritos o porque lo heredó? ¿O porque, no sé, era el más inteligente entre todos? No. Si ser faraón era por méritos de inteligencia, digamos, el que compitiera en competencias intelectuales y el que más supiera o el que más lograra responder, la persona pensaría, yo lo logré. No, usted no puede lograr nada si Dios no lo permite. Usted ha llegado a donde Dios le ha permitido. Vamos a leer en Romanos capítulo 13. Sé que esto más de uno no lo puede aceptar. Casi todo lo de Dios el ser humano no lo puede aceptar. Este TikTok, ¿para qué se creó? Precisamente para anunciar el Evangelio. Hasta ahora, tranquilos, hoy no hemos hablado del Evangelio, en ese momento no. Ya vamos a hablar del Evangelio. Hemos hablado de las características del cielo, de dónde las cosas son eternas y dónde son efímeras. Pero ya dentro de poco vamos a hablar del Evangelio. Y este perfil se creó para eso, para anunciar el Evangelio. Ahorita ustedes lo van a escuchar, los que permanezcan lo van a escuchar. ¿Y por qué se creó para anunciar el Evangelio? Porque son muy pocas las personas que pueden oír. Todo el mundo parece que puede oír, pero cuando ya pasa el límite de lo que ellos pueden aceptar, porque filtrándolo por la lógica, ya hasta ahí el ser humano llega. Vamos a mirar entonces Romanos capítulo 13. Cuando llegan elecciones, etapa de elecciones en mi país, me gusta leerle esto a casi todo el mundo. Bueno, se lo recito, pero vamos a leerlo. Aquí dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Espero que hayan entendido muy bien lo que dicen estos dos versículos porque es terrible. Aquí habla de quién tiene fe y quién se guía por su punto de vista.
Acabamos de leer que toda autoridad que ha sido puesta ¿por quién? Por Dios. Alguien me preguntó, aquí el país vecino a este país en el que me encuentro, es un país que su economía se fue a pique por 2 gobiernos consecutivos que destruyeron totalmente la economía. 2 gobiernos terribles. Entonces las personas piensan que por culpa del primer mandatario que ya murió, que hubo antes del que se encuentra en ese momento, las personas piensan por culpa de ellos mi país se fue a pique, porque ese país era un país próspero, uno de los países más ricos, creo que el más rico de Sudamérica, creo que era el más. Incluso me atrevería a decir que de Hispanoamérica, de todos los que hablamos español. Bueno, no Latinoamérica, sino Hispanoamérica. Sí, pero era el más rico. Pero ahora es el más pobre. O sea, pasó del primer lugar al último lugar, ¿sí? En 2 gobiernos. Pero entonces hay personas que me dicen, cuando yo les leo estos versículos, me dicen, no, espera, no. O sea, que esos 2 mandatarios que destruyeron al país, o sea, que si ellos se lanzaran, digamos que volviéramos al pasado, y ellos se lanzan, ¿usted votaría por ellos? Y yo les digo, a esas personas, yo les digo, según lo que dicen estos 2 versículos que acabamos de leer, toda autoridad que ha sido puesta por Dios. No, pues, entonces Dios quería que mi país fuera así, estripado, como si fuera una hoja de papel, y humillado hasta el extremo, y que nosotros nos tuviéramos que separar, padres se separaran de sus hijos. Algunas personas no pueden salir de ese país por problemas de salud, pero otras personas, para no morir de hambre, tuvimos que salir de ese país. Así, muchas personas se expresan así. Y cuando se expresan de esa manera, les digo, Dios hizo eso. ¡Ah! Dios no hace cosas feas, cosas malas. Le digo, no, yo sé que no. Todo lo que Dios hace es bueno. Y si Dios, en la época que levantó a Nabucodonosor, ¿sabe la Biblia cómo habla de Nabucodonosor? Dice, Nabucodonosor, mi siervo. Así dice la Biblia, Nabucodonosor, mi siervo. Dios, ¿por qué puso a Nabucodonosor donde lo puso? Para acoger al pueblo de Israel y hacerle así. Hay personas que me dicen, ¡ah! Pero Nabucodonosor era como el Hitler en esa época. Y después de que piensan, dicen, oh, espere. O sea que en Alemania Hitler llegó a ser lo que fue porque Dios lo puso. Y yo les digo, si ustedes leen lo que está escrito en la Biblia, sí. Si usted logra creer a lo que está escrito en la Biblia, sí. No, pero usted sabe los millones de judíos que murieron y los niños y que fueron torturados. Y yo, sí, yo conozco, he visto las películas así. Pero usted me va a decir que Dios puso a ese mandatario para... Sí, Dios lo hizo. Según lo que dice aquí, sí. Yo sé que no lo puedes creer. Yo sé que el común de las personas se rehúsa y rechaza a la palabra. Ante la palabra dice, no estoy de acuerdo. Algunas personas inclusive, ¿sabe qué me han dicho? Yo me quedo con el Dios del Nuevo Testamento porque es que pareciera que el Dios del Antiguo Testamento es otro. Pareciera que el Dios del Antiguo Testamento fuera sanguinario. Así personas me han hablado. ¿Sí? Personas que conocen un poquito más de la Biblia. Quienes no conocen nada de la Biblia, cuando yo les estoy leyendo, a veces se asustan. Ve, aquí les estoy leyendo algo que está en Romanos 13. Lo dijo el apóstol Pablo. Pero, curiosamente, en mi país hubo elecciones hace poco. Y yo voté por el presidente que iba a quedar. ¿Por qué? Porque yo quería votar por el que Dios iba a poner. Entonces quise saber Dios a quién iba a poner y por ese voté. En las elecciones pasadas del presidente anterior era un presidente del partido opuesto. Son 2 partidos que se odian, 2 partidos políticos que se odian. Pero en las elecciones pasadas también quise votar por el que Dios iba a poner. Y supe Dios a quién iba a poner y voté por ese. Entonces hay personas que me dicen, o sea que usted cambió de partido. Si ahorita votó por este y antes votó por este otro, quiere decir que usted cambió de partido político. Y le dije, no, es que mi partido político, ¿sabe cuál es? Este es mi partido político. Si Dios va a poner en mi país a alguien para que coja este país y lo destruya, yo no sé. Yo no sé si el que está en este momento va a colocar a mi país, no sé, en condición honorífica, o va a hacer que todo el mundo le vaya bien, o va a hacer que todo el mundo tenga capacidad intelectual, o yo qué sé. O sea, eso a mí no me interesa. Si va a enaltecer o si va a destruir, a mí no me interesa. A mí me interesa una cosa, Dios a quién va a poner. Y por esa persona yo voto. Sé que esto que estoy diciendo el común de las personas no lo puede recibir, porque el común de las personas tiene su punto de vista y su punto de vista le dice, entre este candidato y este candidato, este es mejor porque este va a dar mejores oportunidades, este prometió que iba a hacer esto y esto, este otro no, ese otro cuando fue. Los que están a favor de este saben que hay personas que van a denigrar de este otro, y los que están a favor de este otro saben
que hay personas que van a denigrar de este otro. Los de aquí hablan bellezas de este y pestes del otro. Los de aquí hablan bellezas de este y pestes del otro. Y todos hacen así, todos tienen su propia justicia, su propia, por decirlo de alguna manera, verdad. Y son capaces hasta de hacerse matar por eso. Pero ¿quién se hace matar por lo que está acá? Y lo que está acá, ¿quién lo puede creer? Es más, ante este ejemplo que les estoy colocando, yo sé que hay más de uno que en ese momento está apretando los dientes. Pues yo no votaría por ese presidente que tenemos en ese momento. Tranquilo, yo te entiendo. Porque el ser humano a lo que más ama, lo que verdaderamente ama el ser humano, es a sí mismo. El ser humano cree que ama a Dios. No, yo amo a Dios con todo su corazón. Le nombro 2 versículos y automáticamente dice, yo no estoy de acuerdo. Automáticamente. Entonces, bueno, ya para finalizar, ahora sí les tengo que nombrar el Evangelio. ¿Sí? Dios puso a Faraón lo que leímos en el versículo 16 de Éxodo 9. Hoy consideramos varios versículos de Éxodo. Leímos todo el capítulo, pero solamente alcanzamos a hablar de algunos versículos y realmente hay muchos más. Éxodo 9 es un capítulo que tenemos que hablar casi que de todos los versículos. Pero bueno, inevitablemente más adelante vamos a volver a algunos versículos que están en Éxodo 9. Léanlo nuevamente y encontrarán secretos, tesoros que están ahí escondidos. Son secretos espirituales, no se pueden discernir por la lógica, tocan discernirlos espiritualmente. ¿El Evangelio qué es? El Evangelio es las buenas nuevas. Pero las buenas nuevas, ¿qué son las buenas nuevas? La palabra Evangelio traduce buenas nuevas, sí, y muchas personas saben eso. Cuando les digo qué es el Evangelio, solamente me dan la traducción. Evangelio es buenas nuevas. Pero ¿cuáles son esas buenas nuevas? Cuéntame las buenas nuevas. Hasta ahí llegan y quedan callados. Pero ¿cuáles son esas buenas nuevas? Que nuestro Señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Sí, tú ya no eres pecador. Si tú logras creer lo que Jesús vino a hacer, tú no eres pecador. Porque lo que Jesús hizo, lo hizo en el cielo. Y lo dice en Hebreos. Pueden leer en el libro de Hebreos. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, lo hizo no en el tabernáculo terrenal, donde todo es terrenal, todo es humano, todo tiene pasado, presente, futuro. Lo hizo en el tabernáculo del cielo, donde todo es eterno. Por eso Él dice que Él efectuó la purificación de nuestros pecados, que el sacrificio que Él hizo fue una vez y para siempre. Los sacrificios que hacíamos nosotros los seres humanos acá para tratar de agradar a Dios, para tratar de que Dios estuviera feliz con nosotros, nos hacían sentir libres del pecado por un tiempo, pero después otra vez nos sentíamos pecadores. Y la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No sé si se den cuenta por qué en la Biblia dice eso, porque la persona que realmente ha recibido la salvación ya no puede sentir condenación. ¿Quién siente condenación? El que tiene la salvación dependiendo de sí mismo. Y hay de aquel que su salvación dependa de sí mismo. Porque así como puede decirle a una persona te amo en un momento, así le va a decir te odio en otro momento. Igual, así como se siente salvo en un momento por algo que esa persona hizo o dejó de hacer, en algún momento se va a sentir que la perdió por algo que él hizo o dejó de hacer. Espero que entiendan este concepto. Este video, si no lo alcanzaron a ver ahora, les recomiendo que lo vean en la otra red de videos. Escriban en Google escriban, escrito está también. Y ahí salen las 2 redes de videos que nosotros usamos. Una TikTok, que es esta, y la otra, ahí la verán. Y ahí pueden ver este en vivo. Lo van a ver en 1 hora aproximadamente. Dios mediante, ya estará subido allá. Pueden volverlo a ver, ponerle pausa, tomar nota de los versículos y pueden inclusive enviárselo a sus familiares, amigos. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Es hermoso, es un gozo meditar en tu palabra, considerar todos los versículos, cualquier pasaje que leamos nos llena de gozo porque encontramos el tesoro que es tu palabra, no solo tu palabra, sino la sombra del Evangelio de lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Tú pusiste a Faraón precisamente para glorificarse. Así tú también, cuando miramos lo que hizo Herodes, nos parece horrible, pero también tú pusiste a Herodes para glorificarte. Todo lo que tú haces, hasta Hitler, el presidente que en diferentes países hay, tú los pusiste para glorificarte. Tú quieres, en algunos países van a suceder cosas mejores, en otros cosas peores, pero tú no quieres lo que el ser humano está esperando o está buscando solamente para su carne, para acumular, acumular, comprar, acumular, acumular, comprar. Tú no quieres ese corazón para el ser humano, tú no quieres que nosotros vivamos como bestias, solamente nacer, comer y luego morir. Permite, Señor, que nosotros podamos vivir para aquello que tú nos hiciste, conforme a tu imagen. Tú quieres que nosotros anunciemos el Evangelio. Nos pusiste esa tarea, pero las iglesias no están enseñando la tarea. Cuando le preguntamos a personas que asisten a diferentes iglesias, explícame el Evangelio, no lo pueden hacer. O explican algo vago, algo por encimita. Solo traducen la palabra Evangelio, pero ni siquiera saben qué es el Evangelio. Permite que todas las personas que se conectaron el día de hoy y perduraron, porque muchos entraron y se fueron, permite que los que sí pudieron escuchar,
la palabra entre al corazón de ellos para que puedan recibir la salvación. Te lo pedimos con un mismo corazón, junto con los hermanos que ya han recibido la salvación, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados. Y como todos los días, nuestra cita es a la misma hora de siempre. Mi reloj marca en este momento las 37 minutos. Quiere decir que empezamos hace 37 minutos, cuando la hora era en punto, cuando la hora era 00. Mañana es igual. Todos los días empezamos a la misma hora y terminamos más o menos a esta misma hora. Chao.